a revisar los lineamientos tanto nacionales de la nueva guía de tratamiento antirretroviral publicada por el CENSIDA en octubre de este año, como los lineamientos internacionales con respecto al tratamiento en pacientes coinfectados y puntualizar algunos aspectos que me parecen relevantes. Estos son mis conflictos de interés. He sido consultor de estas compañías farmacéuticas y ponente de varias de ellas. Se considera que en el mundo existe aproximadamente 71 millones de personas infectadas con hepatitis C que es replicativa, que tienen cargas virales positivas y por lo tanto podrían tener traducción clínica de la enfermedad y transmitir la enfermedad a su vez. La prevalencia varía dependiendo de la región geográfica, siendo la región más afectada con prevalencias que superan el 2%, particularmente en el norte de África y Asia, prevalencias que oscilan entre el 1 y el 2% en África subsahariana, Europa y lo que antes era la Unión Soviética, y la prevalencia menor del 1% en el resto del mundo. En nuestro país se considera una prevalencia que oscila entre 0.4 y 0.6% en población general. Entonces, existe desde luego un grupo de pacientes que comparten factores de riesgo como es los usuarios de drogas endovenosas y los hombres que tienen sexo con hombres, que son factores de riesgo para la transmisión tanto de VIH como de hepatitis C. De tal suerte que tenemos aproximadamente 5 a 7 millones de personas a nivel mundial que podrían tener ambas infecciones concurrentes. En fechas recientes ha habido un reporte a nivel universal de hombres que tienen sexo con hombres que se ha incrementado la transmisión por vía sexual. Tradicionalmente se consideraba que en población general la transmisión sexual es extraordinariamente baja, en los últimos reportes menos del 1%, de tal suerte que inclusive la recomendación universal para parejas serodiscordantes para hepatitis C es no tener ningún mecanismo de protección sexual a este respecto, no se recomienda el uso de preservativo ni ningún otro mecanismo de prevención. Sin embargo, en fechas recientes, yo diría quizás en los últimos 7, 10 años, ha habido reportes cada vez más frecuentes de transmisión por vía sexual, particularmente en la población de hombres que tienen sexo con hombres. La mayor parte de los reportes vienen de Europa, sin embargo, en Norteamérica, Australia y algunos otros países como Japón han tenido reporte de varios casos. Algunos de ellos han ocurrido inclusive en personas que previamente estaban infectadas con hepatitis C, que recibieron tratamiento con antivirales de acción directa y lograron erradicar el virus y que se reinfectan por estos factores de riesgo. Así pues, en nuestro país, les comentaba, prevalencias entre 0.4 y 0.6%. Se considera que aproximadamente tendríamos poco más de 500,000 de pacientes enfermos infectados con hepatitis C. Y en el caso de coinfección, pues esperamos prevalencias aproximadamente de 0.6 a casi 3%, dependiendo de la población. Sin duda alguna, es el norte del país, la región geográfica que presenta una prevalencia más elevada de coinfección, fundamentalmente también por la concurrencia del uso de drogas endovenosas. El centro del país y preocupantemente también el sureste, que como ustedes saben ha sido motivo de preocupación por el incremento de casos nuevos de VIH en el sureste del país. Entonces estamos teniendo también problemas de coinfección en el sureste de nuestro país. Estos son algunos de los datos. Esto no es una hepatitis replicativa, sino es marcador serológico, la presencia de anticuerpos en donadores sanos. Este estudio fue hecho en el 2012 y vean ustedes de nueva cuenta cómo es el norte del país, algunas zonas del centro del país, incluyendo Puebla, el estado en que nos encontramos actualmente, 0.67
en una población de donadores sanos, y Chiapas, preocupantemente. Tenemos 6 genotipos. La distribución geográfica de los genotipos varía en nuestro país y América y el norte de Europa, sin duda alguna. El genotipo 1 es el más frecuente, el genotipo 2 afectando fundamentalmente la zona del Mediterráneo y Lejano Oriente, genotipo 4 en Medio Oriente y Egipto, genotipo 5 en África, genotipo 3 en Europa, fundamentalmente asociado a el historial de uso de drogas endovenosas, genotipo 6 en Asia y Australia, y en el caso específico de nuestro país, más del 70% de los casos son genotipo 1, 21% genotipo 2 y 7% genotipo 3, genotipo 4 realmente es raro encontrarlo. La Organización Mundial de la Salud, al igual que las estrategias para VIH, ha tenido una estrategia mundial para erradicar las hepatitis virales, idealmente para el año 2030. Y esto es lo que propone la OMS. Vean ustedes, ellos quieren lograr una reducción del 90% nuevas infecciones, y con esto se traduciría en una reducción del 65% de la mortalidad en pacientes infectados con hepatitis C. Para lograr esto necesitaríamos para el año 2020 lograr una reducción del 30% de nuevas infecciones, que traduciría una reducción del 10% en la mortalidad asociada a la infección por virus de la hepatitis C. Al igual que con VIH, uno de los principales limitantes, sin duda alguna, es el diagnóstico. Vean ustedes cómo a nivel mundial aproximadamente solo 30% de las personas que se considera están infectadas por el virus de hepatitis C conoce su diagnóstico, y si no hay diagnóstico, pues no hay atención médica y la posibilidad de brindar un tratamiento que, como ustedes saben, hoy en día es prácticamente curativo, con erradicación de la infección viral, a diferencia del VIH, en cifras superiores al 93, 95 y algunos estudios el 100%, como ya lo comentaba el doctor Mata en las sesiones anteriores. El acceso a tratamiento antirretroviral, a tratamiento antiviral de acción directa, para el caso de la hepatitis C es mucho más limitado que el acceso a tratamiento antirretroviral. El medicamento es costoso. Afortunadamente, desde el año pasado en nuestro país se ha aprobado algunas de estas combinaciones de tratamiento antiviral de acción directa para hepatitis C, como veremos más adelante. Esta es la cascada de atención que se presenta en ONU-SIDA, y sin duda alguna tiene diferencias importantes en cuanto a la cascada de atención de VIH que todos ustedes conocen bien. La limitante fundamental, al igual que en el VIH, sigue siendo diagnóstico, pero la proporción de pacientes que desconocen su diagnóstico es mucho más elevada en el caso de hepatitis C. Una vez que están diagnosticados, la vinculación a atención médica también es relativamente alta, pero a diferencia de la cascada de atención con VIH, los pacientes que están vinculados a atención médica, solo una proporción limitada, menos del 20% a nivel mundial, recibe tratamiento antiviral de acción directa. El porcentaje de respuesta viral sostenida, como ustedes ven, es aproximadamente la mitad de los pacientes tratados, y esto es porque a nivel mundial no todos los países tienen acceso a los nuevos tratamientos de antivirales de acción directa, particularmente las combinaciones que no requieren el uso de interferón. Y en muchas regiones con recursos limitados el tratamiento sigue siendo a expensas de estos tratamientos antiguos que contenían interferón, en ocasiones ribavirina, sobre todo si el paciente es cirrótico, que tienen una tolerabilidad mucho menor en comparación a los nuevos tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer para lograr esta meta de erradicación de la infección de las hepatitis virales para el 2030, como lo propone la OMS? Bueno, sin duda alguna necesitamos fortalecer la base de la pirámide, necesitamos diagnosticar a los pacientes. Recuerden ustedes que
cuando se traduce clínicamente, cuando el paciente tiene manifestaciones clínicas, frecuentemente ya nos encontramos en un estadio avanzado de la enfermedad con grados de fibrosis avanzada para que tengan una traducción clínica. La mayor parte de los pacientes con hepatitis C que no están en estas etapas avanzadas de la enfermedad son completamente asintomáticos y algunos de ellos están clínicamente asintomáticos, pero tienen anormalidad de las pruebas de función hepática y es obligado en estos pacientes descartar la coinfección o infección con alguna de las hepatitis virales. El otro aspecto es necesitamos mejorar la vinculación de los pacientes diagnosticados a la atención médica especializada donde puedan ser evaluados en forma adecuada, medir la traducción clínica que esto tiene, medir de alguna manera directa o indirecta, como vamos a ver más adelante, el grado de fibrosis hepática y determinar si son candidatos a recibir tratamiento antiviral. En el caso del tratamiento específicamente, pues sin duda alguna, entre más simple, más tolerado sea el tratamiento, bueno, pues mayor cantidad de pacientes lograrán terminar su tratamiento y lograr la erradicación de la infección por el virus de la hepatitis C. De tal suerte que requerimos optimizar y simplificar el tratamiento antiviral. A nivel mundial, si uno revisa prácticamente todas las guías, las opciones anteriores que incluían esquemas con interferón o ribavirina ya no se recomiendan de primera línea en ninguna de las guías internacionales. Entonces, necesitamos idealmente terapias que sean simples, que sean efectivas y que sean fáciles de tolerar. Y anteriormente era un poco difícil porque si ustedes recuerdan, tenemos en algunas de las combinaciones terapéuticas todavía tenemos que conocer el genotipo para poder determinar qué tipo de antiviral debemos usar. Afortunadamente en fechas recientes tenemos combinaciones de tratamiento antiviral que son pangenotípicas, que actúan independientemente del genotipo, de tal suerte que esto simplifica mucho la operatividad del tratamiento para los pacientes con hepatitis C. Cuando el paciente no tiene una traducción clínica, el paciente que no es cirrótico, la realidad es que los tratamientos son tan fáciles de administrar y tan bien tolerados que probablemente, como ya se ha hecho en los países desarrollados, ya no requieran ser canalizados a atención especializada por el hepatólogo o algún especialista en enfermedades infecciosas, sino que se puede ampliar la base de médicos que podrían tratar a los pacientes que no están complicados y que no tienen cirrosis. Los pacientes con cirrosis, con enfermedad hepática avanzada o con manifestaciones extrahepáticas de hepatitis C deben de ser referidos a clínicas especializadas. En el caso de los pacientes coinfectados con hepatitis C que son cirróticos, la recomendación es que sean vistos tanto por el médico tratante de VIH que tiene acceso en nuestro país a prescribir los antivirales de acción directa, como con el hepatólogo para el manejo de las complicaciones de la cirrosis. Y si ampliamos la base de médicos tratantes, pues desde luego tendríamos que ampliar los centros que pueden prescribir este tipo de medicamentos que son simples, bien tolerados y fáciles de administrar. En los países desarrollados, desde luego, se empieza la pirámide por aquellos pacientes que tienen factores de riesgo conocidos para la infección por hepatitis C, como son los usuarios de drogas endovenosas, los pacientes encarcelados y, desde luego, como nos compete a nosotros, la población de coinfección con VIH y hepatitis C. Un poco recordar la historia natural de la enfermedad, esto es cómo progresa la enfermedad sin ninguna intervención médica en el caso de pacientes monoinfectados. En la infección aguda se considera que aproximadamente solo un 15 o a más 25% de los pacientes logran
erradicar sin ningún tratamiento en la fase aguda, es decir, los primeros 6 meses de haber adquirido la infección, logran erradicar la infección por hepatitis C. De aquellos que no logran erradicarla, la mayoría, entre el 75 y el 85% de estos pacientes, van a desarrollar una infección crónica por hepatitis C, con la posibilidad de hacer una traducción clínica con manifestaciones extrahepáticas. De los pacientes con infección crónica, a su vez, el 10 a 20% de estos pacientes van a desarrollar grados de fibrosis avanzada con una traducción de cirrosis hepática, y el tiempo que tarda el desarrollo de esta enfermedad avanzada de fibrosis en el paciente monoinfectado es aproximadamente 20 años. De los pacientes cirróticos, bueno, puede haber descompensación de la cirrosis, esto es la presencia de ascitis, de sangrado por varices esofágicas, encefalopatía, o la presencia de hepatocarcinoma. Se considera que los pacientes cirróticos, aproximadamente el 30%, progresará a una cirrosis descompensada con traducción clínica en los siguientes 10 años de que tenemos fibrosis avanzada al grado de cirrosis. Y de los cirróticos, a su vez, aproximadamente el 1 a 4% de los pacientes desarrollará desafortunadamente cáncer hepatocelular. Toda esta traducción clínica se ve incrementada tanto en frecuencia como en una progresión de la enfermedad en un tiempo mucho más acelerado, como vamos a ver más adelante, en los pacientes coinfectados con el virus de inmunodeficiencia humana. Si bien a nivel mundial, les presento datos de Estados Unidos, pero si bien a nivel mundial se ha hablado mucho en esta conferencia de la disminución de la morbimortalidad en los pacientes infectados por el VIH, la morbimortalidad de los pacientes infectados por hepatitis C se incrementa a nivel mundial porque desafortunadamente el diagnóstico se hace en etapas muy avanzadas cuando el paciente ya tiene una traducción clínica, frecuentemente ya es cirrótico. De tal suerte que tenemos una inversión en la mortalidad con una tendencia franca a la disminución en el caso de VIH e incremento en el caso de la infección por hepatitis C. Entonces, ya les mencionaba yo que en el caso de coinfección de estos dos virus existe una progresión y mortalidad aceleradas, fundamentalmente asociadas a una mayor viremia de hepatitis C, que se considera que es 2 a 8 veces mayor la viremia en pacientes coinfectados que monoinfectados, lo cual traduce un aumento en la posibilidad de transmisión de la enfermedad. Como todos ustedes saben, prácticamente en cualquier infección viral, la posibilidad de transmisión de la infección está francamente asociada, como ya conocemos en VIH, a la viremia, la presencia de la carga viral en plasma en este caso, o en secreciones sexuales, ya sea vaginales o en esperma, en el caso de la transmisión sexual. Así pues, se considera que en el caso de transmisión materno-fetal, en el caso de pacientes monoinfectados es aproximadamente de un 6%, y esto se eleva sustancialmente hasta un 20% en las mujeres con coinfección con hepatitis C. El riesgo de transmisión sexual, ya les decía yo, que se considera en pacientes monoinfectados menos del 1%, y en pacientes coinfectados llega a ser aproximadamente del 3%, y hay algunos reportes hasta del 5%. La eliminación espontánea de la infección aguda por hepatitis C es prácticamente nula en el caso de pacientes infectados o coinfectados con el virus de VIH, y la progresión a fibrosis hepática es mucho más acelerada que en pacientes monoinfectados, aproximadamente 2 a 5 veces mayor, y por lo tanto la consecuencia clínica de cirrosis descompensada, hepatocarcinoma y muerte relacionada a daño hepático es mucho más importante en la población con coinfección. El otro aspecto, ya les mencionaba yo al inicio de la charla, es esta preocupación que se ha visto inicialmente en los países europeos
de diagnóstico de hepatitis C aguda en población de hombres que tienen sexo con hombres. Vean ustedes, estos son datos de España, en donde en los años entre el 2012 y el 2014 ellos observaron un incremento prácticamente del 20% en el caso de infección aguda por hepatitis C en estos pacientes, cuya vía de transmisión era diferente o se excluía la transmisión de uso de drogas endovenosas, que ha sido el factor de riesgo tradicional y que se asumía y se corroboró que había sido por vía sexual. ¿Me pasan la siguiente, por favor? La siguiente, por favor. Así pues, vean ustedes cómo en el caso de la población coinfectada es todas las complicaciones que podríamos asumir de esta coinfección se ven aceleradas, tanto la cirrosis como la cirrosis descompensada y la presencia de hepatocarcinoma. Esta diferencia es estadísticamente significativa aún en pacientes que reciben tratamiento antirretroviral y que mantienen cargas indetectables para el VIH, como claramente se muestra en esta diapositiva en pacientes coinfectados. En este caso se considera que al cabo de 10 años, aproximadamente 1.5 veces mayor el grado de progresión y traducción clínica de la hepatitis C en pacientes coinfectados que reciben tratamiento antirretroviral. Cuando desglosamos esto, bueno, vean ustedes cómo, desde luego, el estatus de la infección por el VIH tiene mucho que ver en la progresión de VIH, de la progresión de la hepatitis C. Y vean ustedes, en este caso, pacientes que mantenían cargas virales indetectables o bajas, en este estudio definido como menos de 100 copias, perdón, de 1000 copias por mililitro para el caso de VIH, de cualquier manera tenían un incremento en el riesgo de descompensación hepática del 65%, pero cuando mantenían cargas virales de VIH, estaban en falla virológica con más de 1000 copias, este riesgo se incrementaba al 82%. El estado inmunológico del paciente con VIH tiene una traducción aún mayor que la carga viral y vean ustedes en este mismo estudio, en pacientes que mantenían cifras de CD4 superiores a 200 células, de cualquier manera tenían un incremento que oscilaba entre el 56 y el 63%, pero se elevaba a más del 200% en pacientes que tenían una inmunosupresión severa definida como menos de 200 CD4. La incidencia acumulativa de muertes por enfermedad hepática es alta y va a depender tanto del grado de fibrosis fundamentalmente como del estadio inmunológico del paciente, definido como el conteo de CD4. Y vean en esta gráfica cómo pacientes que tenían poca fibrosis, definida como un menor a F2, pero que tenían cifras de CD4 superiores a 300, pues tenían la mejor sobrevida. Sin embargo, pacientes que de cualquier manera tenían un grado de fibrosis no avanzada, pero que tenían un compromiso inmunológico con menos de 300 CD4, había una diferencia que se empieza a ver desde el primer año de seguimiento de estas cortes. Desde luego, el pronóstico empeora de manera sustancial en pacientes que tienen un grado de fibrosis mayor y que además tienen un compromiso inmunológico, y vean ustedes cómo desde los primeros meses se ve una diferencia francamente estadísticamente significativa con un peor pronóstico en los pacientes coinfectados en estas condiciones clínicas. La buena noticia es que la efectividad del tratamiento para hepatitis C con los antivirales de acción directa es prácticamente la misma que la que observamos con pacientes monoinfectados, logrando erradicación de la infección de la hepatitis C, definida como una respuesta viral sostenida, que supera el 95% en prácticamente todas las combinaciones de tratamiento antiviral de acción directa más novedosas.
Y además que la erradicación de la hepatitis C, al igual que la observamos como en pacientes monoinfectados, disminuye la posibilidad de complicaciones de la hepatitis C aún en pacientes con fibrosis avanzada y cirrosis. Esto es, vean ustedes, como en pacientes que mantienen respuesta viral sostenida, es decir, que han erradicado la infección por hepatitis C, estamos hablando de población coinfectada, estos son datos de la Corte Española. Vean ustedes cómo en el caso de descompensación hepática, incidencia de hepatocarcinoma y mortalidad es buena en pacientes que mantienen respuesta viral sostenida, disminuye en pacientes que logran erradicación, pero que al cabo del mes tienen una recidiva, no logran erradicar el virus, pero se beneficiaron del tratamiento antiviral de acción directa, tienen un pronóstico más reservado, pero aquellos pacientes que no logran erradicar la infección y que no tienen una respuesta al tratamiento, pues su pronóstico es el más sombrío en cualquiera de las complicaciones de la infección por hepatitis C. Esto es la experiencia en Países Bajos. Ellos han tenido en los últimos años, a partir del 2016, tienen una política de acceso universal para tratamiento antiviral con antivirales de acción directa en toda su población. Aquí específicamente es la población de pacientes coinfectados y son dos cohortes, y vean ustedes cómo estas son los primeros años de aquellas terapias basadas en interferón y ribavirina, y posteriormente los años donde agregábamos los inhibidores de proteasa de primera generación, boceprevir y telaprevir, y a partir de los antivirales de acción directa, vean ustedes una cobertura muy importante de estos pacientes, y ellos incluso han visto con porcentajes de erradicación muy altos en pacientes coinfectados, y han visto una disminución en la prevalencia de nuevas infecciones por hepatitis C en la población de hombres que tienen sexo con hombres. De tal suerte que estamos viendo un remedio de lo que ya conocemos en el caso con VIH, que al disminuir la carga viral poblacional, a disminuir el porcentaje de pacientes que tienen viremia y que pueden transmitir la infección, pues desde luego el porcentaje de nuevas infecciones disminuye, como lo hemos visto en el caso de la infección por VIH. Muy bien, entonces una vez que tenemos el diagnóstico, que sabemos que nuestro paciente tiene VIH y coinfección por hepatitis C, bueno, la recomendación es que todos los pacientes infectados por VIH necesitamos hacerle una prueba serológica para determinación de anticuerpos con hepatitis C, fundamentalmente por el método de ELISA, para detectar si tienen coinfección o no. En el caso de que esta primera prueba sea negativa, se recomienda que se repita la serología en forma anual. Recuerden que en nuestro país más del 80% de la población que atendemos ya bajo tratamiento antirretroviral es una población de hombres que tienen sexo con hombres, que por sí mismo es un factor de riesgo para la adquisición de hepatitis C, independientemente de que no sean usuarios de drogas endovenosas. Si además son usuarios de drogas endovenosas, pues desde luego su riesgo se incrementa aún más. En aquellos que tienen una serología positiva, necesitamos determinar si tienen replicación viral de la hepatitis C o no, y esto lo hacemos mediante la determinación de detección de RNA plasmático o una carga viral para hepatitis C. Las combinaciones de tratamiento antiviral de acción directa que tenemos en nuestro país, algunos de ellos son de actividad pangenotípica, pero hay varias combinaciones que no son de actividad pangenotípica, de tal suerte que la recomendación es realizar el genotipo, y necesitamos pruebas para estadificar el grado de fibrosis hepática. Tenemos diversos métodos que los vamos a ver a continuación.
Desde luego necesitamos también instruir a nuestro paciente de cómo cuidarse, y esto es cualquier paciente que padezca hepatopatía, ya sea por hígado graso, por toxicidad de fármacos antirretrovirales o infección con las hepatitis virales, ya sea hepatitis B o C, son recomendaciones universales. Se recomienda que el paciente no debe de ingerir bebidas alcohólicas. Esto tiene el paciente que tiene infección viral por hepatitis B o C y que además ingiere bebidas alcohólicas, la progresión de la fibrosis hepática es mucho más acelerada y su pronóstico es mucho más sombrío. Necesitamos explicarle al paciente que puede transmitir la infección de hepatitis C, particularmente en la población de hombres que tienen sexo con hombres. Desde luego tenemos vacunas, tanto para hepatitis A, que como todos ustedes se transmiten por agua y alimentos contaminados. La vacuna es muy efectiva, es muy segura. Desafortunadamente para la población adulta no la cubre el sector salud, no tenemos acceso a vacuna para hepatitis A, pero es una vacuna barata y la recomendación debemos hacerla. Y sí tenemos en el sector salud la posibilidad de vacunarlos, que ya por el riesgo de ser infectados con VIH es una recomendación. Todos los pacientes que no tienen infección por hepatitis B deben de ser vacunados. Recuerden, el esquema es 0, 1 y 6 meses y ya sea con refuerzos cada 5 años o bien la determinación de la titulación de anticuerpos. Si mantienen anticuerpos arriba de 10 unidades están protegidos y tendrán que hacer la determinación de la titulación de los anticuerpos cada año después de los 5 años para determinar el momento óptimo de la revacunación. Desafortunadamente en nuestro país tiene más de año y medio que no hay vacuna para hepatitis B, pero tengo entendido empiezan a surtir algo de vacuna, de tal suerte que debemos de retomar esta política de revacunación. En el caso de los pacientes con fibrosis avanzada, hay que monitorizar la presencia de hepatocarcinoma, particularmente en 2 modalidades. Se recomienda hacer un ultrasonido de hígado y vías biliares en forma anual, así como la determinación de alfa-fetoproteína en forma anual. Bueno, ¿y cuáles son las recomendaciones en esta nueva guía recientemente publicada el mes pasado del CENSIDA para pacientes coinfectados? Bueno, pues esta guía divide a los pacientes de acuerdo a su factor de riesgo, en riesgo bajo, intermedio o alto. Vean ustedes los accidentes laborales por punzocortantes con exposición a sangre o exposición accidental a mucosa. En el caso de parejas sexuales infectados por hepatitis C que no sean hombres que tienen sexo con hombres, se considera un riesgo bajo. Riesgo intermedio, las personas que recibieron transfusión sanguínea previo o trasplante de órganos previo al 95, los hijos de madres infectadas con virus de hepatitis C, y las personas que tienen alteraciones de las pruebas de función hepática se recomienda con riesgo intermedio y riesgo alto de infección por hepatitis C, desde luego el antecedente de uso de drogas endovenosas, personas infectadas por VIH, factores de riesgo para la transmisión de VIH en hombres que tienen sexo con hombres serían las prácticas sexuales traumáticas con alta posibilidad de contacto entre la sangre de los pacientes, sexo anal sin protección y fisting, o la presencia de múltiples parejas sexuales, presencia de otras enfermedades de transmisión sexual, que son factores de riesgo desde luego para la adquisición de VIH, y personas con hemofilia que recibieron concentrados de factor 8 previo al 87. Todas estas personas deben de realizarse pruebas serológicas para la detección de infección por hepatitis C. ¿Cuál es el algoritmo propuesto en esta guía para el diagnóstico? Bueno, se recomienda que se haga inicialmente un método de escrutinio mediante la determinación de anticuerpos por método de ELISA. Si se encuentra negativo, ya les comentaba yo que en pacientes con VIH la recomendación es repetir una vez al año. Si es positivo, necesitamos determinar si el paciente tiene replicación viral mediante la determinación de una carga viral plasmática. Si es positivo, se confirma la infección por hepatitis C y debe de ser referido para valoración
en los centros que pueden prescribir antivirales de acción directa. Como todos ustedes saben, en nuestro país no hay una política actualmente de tratamiento universal para hepatitis C, se limita a algunas poblaciones, particularmente estadios de fibrosis hepática por arriba de F2, pacientes coinfectados con el virus de VIH, todos ellos está autorizado que reciban tratamiento antirretroviral, pacientes que han sido trasplantados y que tienen recurrencia de la infección por hepatitis C o que tienen manifestaciones extrahepáticas de la hepatitis C, todos ellos son candidatos a recibir tratamiento con antivirales de acción directa. En el caso de que la carga viral sea positiva, bueno, de nueva cuenta se confirma la infección y deben de ser repetidos. Si la carga viral es negativa, pero tenemos sospecha de que el paciente pueda cursar con una infección aguda por hepatitis C, de acuerdo a sus factores de riesgo, o que esté en un grado de inmunocompromiso alto con cifras menores de 200 CD4 o que esté en hemodiálisis, podemos repetir la carga viral dentro de los primeros 2 meses y de nueva cuenta, pues si es negativo, la infección ha sido resuelta y si es positivo, el paciente debe de ser referido para poder recibir antivirales de acción directa. Hay algunos pacientes que tienen discrepancia entre la serología y la carga viral, de tal suerte que también se aborda este aspecto. Quizás lo más importante a recalcar es aquellos pacientes que tienen una serología negativa, pero que sí tienen infección por VIH replicativa con una carga viral plasmática positiva, serían de nueva cuenta aquellos pacientes en el periodo de ventana o con viremia de bajo nivel y se considera en infección aguda, en infección crónica con inmunosupresión severa, con menos de 200 CD4, es posible que la serología para hepatitis C sea negativa o bien que nos encontremos ante un falso positivo, pero debemos de buscar mediante una carga viral plasmática aquellos pacientes con menos de 200 CD4 cuando tienen una serología negativa. Particularmente si tienen antecedente de exposición a drogas endovenosas o son hombres que tienen sexo con hombres. El siguiente paso es evaluar el grado de fibrosis hepática. Tradicionalmente el método que se realizaba era la biopsia hepática. Esto es un método invasivo, no está exento de complicaciones, fundamentalmente sangrado y desde luego en la población con infección por VIH, bueno, pues tiene un riesgo de un procedimiento invasivo para la persona que realiza el procedimiento. De tal suerte que se ha dado una importancia preponderante a tratar de establecer métodos no invasivos para valorar el grado de fibrosis hepática y tenemos los biomarcadores, particularmente por pruebas de sangre, con diversos tipos de cálculos que ustedes conocen bien, que nos sirven bastante bien para determinar los extremos de la fibrosis hepática. Aquellos pacientes que tienen un bajo grado de fibrosis hepática, menos de F2, y aquellos pacientes que son prácticamente cirróticos, es una prueba de escrutinio que nos puede servir. Sin embargo, los grados intermedios entre F2 y F3 no necesariamente los detectan en forma oportuna los métodos serológicos y por ello se han establecido métodos de imagenología y elastografía. El ultrasonido convencional, particularmente en pacientes con fibrosis avanzada, nos sirve para monitoreo de hepatocarcinoma, no es tan no refleja también el grado de fibrosis hepática, sí lo refleja la elastografía por FibroScan y tiene limitaciones, tiene pocas limitaciones, 2 de ellas es la presencia en pacientes obesos o en pacientes con presencia de ascitis importante. En estos pacientes se recomienda como método de elección pues la elastografía por resonancia magnética. Esto es un estudio mucho más costoso que el FibroScan, pero en estas poblaciones en donde hay limitaciones para la interpretación del FibroScan, pues podría ser útil. De tal suerte que aquí les muestro algunos ejemplos. Esto es la determinación de fibrosis hepática por
resonancia magnética, y esto es el FibroScan, que es algo similar a un ultrasonido donde se establece una onda y se mide la velocidad con que esta onda se transmite a nivel de la glándula hepática, se reporta en kilopascales y dependiendo de, se hacen al menos tres disparos y se hace un promedio de las mediciones y dependiendo del resultado de los kilopascales tiene una correlación con el grado de fibrosis. Más de 8 a 9 kilopascales nos habla ya de un grado de fibrosis que debemos considerar por arriba de F2. En algunas otras guías, bueno, se recomienda también la valoración de una endoscopía, particularmente en pacientes con fibrosis avanzada para determinar la presencia de varices esofágicas. Ya les comentaba yo el monitoreo para el escrutinio para cáncer hepatocelular mediante ultrasonido y alfa-fetoproteína. En el caso de que el paciente haya recibido antivirales de acción directa, necesitamos conocer cuáles son estos antivirales. Esto es fundamentalmente relevante para los análogos nucleósidos, no tanto para los inhibidores de proteasa, y desde luego conocer si el paciente tiene o no coinfección con hepatitis B. Necesitamos conocer la carga viral y el estado inmunológico del paciente en el caso de pacientes coinfectados, además del funcionamiento renal y las comorbilidades y otros medicamentos concomitantes que el paciente reciba. Recuerden ustedes que en los pacientes con cirrosis hepática es importante determinar si ésta se encuentra compensada o descompensada, ya que el pronóstico y la respuesta al tratamiento antiviral es en algunas de las combinaciones terapéuticas diferente en este grupo de pacientes. Hay combinaciones incluso que están contraindicadas en pacientes cirróticos, como vamos a ver más adelante, pero es frecuente que el paciente que se encuentra en esta etapa en forma inicial cambie de un estadio a otro. Vean ustedes, se considera una cirrosis hepática compensada cuando no hay varices esofágicas y no hay hipertensión porta. Estadio 1 cuando no tiene varices, pero sí tiene una hipertensión porta clínicamente significativa. Estadio 2 cuando hay la presencia de varices, ya hablamos de una cirrosis descompensada si ha tenido sangrado varicial o ha tenido algún otro grado, su primer episodio de descompensación por sangrado o ha tenido algún otro evento, más de 2 eventos descompensados. Si hablamos de una etapa ya terminal de la enfermedad, cuando tiene la presencia de ascitis refractaria, peritonitis bacteriana espontánea, ictericia, infecciones frecuentes o disfunción orgánica, particularmente renal. Entonces, ¿qué dicen las guías mexicanas? Bueno, dice que el tratamiento antirretroviral debe de ofrecerse e iniciarse a prácticamente todos los pacientes coinfectados, independientemente del recuento de CD4, esto ya lo tenemos, para mantener el control de la replicación viral y una adecuada situación inmunológica. El éxito del tratamiento de la hepatitis C pues, puede mejorar la tolerabilidad al tratamiento antirretroviral y desde luego disminuir la hepatotoxicidad. En pacientes coinfectados que tienen más de 500 CD4 y se encuentran asintomáticos del VIH, se puede decidir dar tratamiento para la hepatitis C y aplazar el tratamiento antirretroviral o bien iniciar el tratamiento antirretroviral con combinaciones antirretrovirales que no tengan interacción con los antivirales de acción directa. Aquellos pacientes que tienen un estadio inmunológico avanzado con menos de 200 CD4, se prefiere iniciar tratamiento antirretroviral, que en este caso se considera prácticamente una urgencia, y retrasar la terapia de hepatitis C hasta contar con una reconstitución inmunológica. O que el paciente, hay pacientes que no logramos una reconstitución inmunológica, sobre todo si tienen edad avanzada y inician con CD4 sumamente bajos, pero por lo menos que estén indetectables por más de 6 meses una vez que han iniciado tratamiento antirretroviral. Y ya les decía yo que la elección del tratamiento antirretroviral pues debe de guiarse dependiendo de la opción de los antivirales de acción directa, porque existen importantes interacciones medicamentosas, como vamos a ver más adelante.
Estas son algunas otras recomendaciones para los tratamientos de acción directa. Al igual que lo que hacemos para VIH, las combinaciones actualmente van a tener órganos blanco específicos en diferentes enzimas de la hepatitis C. Tenemos a los inhibidores de proteasa, todos ellos van a terminar con la terminación Previr. Acá los tienen ustedes: Galaprevir, Grasoprevir, Peritaprevir, Simeprevir y el más nuevo, Voxilaprevir. Y los inhibidores de polimerasa, en el caso de la NS5B, la terminación es Bovir, y tenemos los nucleótidos como el Sofosbuvir o los no nucleósidos como el Dazabuvir. Las que intervienen en el blanco NS5A, pues van a terminar con la terminación Azavir, y acá tienen las opciones terapéuticas. En la guía mexicana, vean ustedes cómo es importante determinar si el paciente es cirrótico o no. Estas son las combinaciones aprobadas en la guía del CENSIDA, publicadas el mes pasado. Las opciones de tratamiento, todas ellas son en estas combinaciones por 12 meses. Va a depender, necesitamos conocer el genotipo del paciente y determinar si es cirrótico o no, para decidir qué combinaciones. Vean ustedes cómo la combinación 3D está contraindicada en pacientes cirróticos, y solo tenemos en este esquema de tratamiento una combinación que es pangenotípica. Estas son las guías internacionales de la Sociedad Americana de Estudio del Hígado, en conjunción con el ITSA, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Y vean ustedes cómo de igual manera va a depender del genotipo, si es cirrótico, si se encuentra compensado, y la función renal del paciente, para definir la combinación de antivirales de acción directa óptima para cada paciente en particular. Un poco más detenidamente, en estas combinaciones se aprueban ya 2 combinaciones que tienen actividad pangenotípica, en este caso para Estados Unidos, que son la combinación Sofosbuvir, Velapasvir en tableta única 400-100, una tableta al día, o Glecaprevir y Pibrentasvir en combinación de 300-120, y son 3 tabletas una vez al día y debe administrarse con alimentos. Como ya les decía yo, existen importantes interacciones medicamentosas entre los medicamentos antivirales y las combinaciones de antivirales de acción directa para hepatitis C. En este caso, es las combinaciones con Sofosbuvir la que tienen menor interacción con los antivirales. La combinación con Epclusa no puede administrarse con los no nucleósidos, está contraindicada, se puede administrar con el resto de los antivirales. Les presento aquí someramente, ya se ha hablado de este estudio. El Astral 5 es un estudio en pacientes coinfectados que incluyó tanto pacientes vírgenes a tratamiento antirretroviral como pacientes experimentados, 106 pacientes. La edad promedio de estos pacientes fue de 54 años, 86% de ellos hombres, 18% tenían cirrosis. Prácticamente un 30% había recibido tratamiento para hepatitis C previamente. La carga viral para hepatitis C en un rango de 6.3 logaritmos, y una buena distribución de genotipos, 11% genotipo A, 10% genotipo 2 y 11% genotipo 3. Vean ustedes, en cuanto al recuento de CD4, realmente una población con muy buen promedio de CD4, superior a 500. Estaban bajo tratamiento antirretroviral, la mayor parte, 53%, recibiendo esquemas con tenofovir.
Vean ustedes, 47% recibían esquemas con algún inhibidor de proteasa poco más de una tercera parte con inhibidores de integrasa. Vean ustedes, irrestricto del genotipo, respuesta viral sostenida por arriba del 92% en estos pacientes coinfectados, de tal suerte que la efectividad de los tratamientos antirretrovirales es extraordinariamente alta, afortunadamente para la población coinfectada. Aquí un desglose mayor en pacientes que eran cirróticos o no cirróticos, de igual forma, prácticamente sin diferencias estadísticamente significativas ante la presencia de cirrosis. El 12% de los pacientes habían recibido tratamiento previo y tenían algún grado de mutaciones de resistencia. Sin embargo, en estos pacientes, de igual manera, se alcanzó una respuesta viral sostenida. Eran pocos pacientes, solamente 12, pero el 100% de ellos logró erradicar la infección por hepatitis C. En cuanto a los eventos adversos, son combinaciones muy bien toleradas. Vean ustedes, solamente 2 pacientes descontinuaron por eventos adversos serios, ningún deceso en este estudio Astral 5. En el caso de los pacientes que tomaban tratamiento antirretroviral con tenofovir, la función renal estuvo preservada a lo largo del tratamiento. De tal suerte que casi para finalizar podemos tener que en el caso de coinfección con hepatitis C y VIH, el tratamiento para la hepatitis C es prioritario y debe evaluarse el grado de fibrosis hepática en estos pacientes y referirlos, en el caso de nuestro país, a los centros especializados que pueden prescribir antivirales de acción directa. La efectividad de este tratamiento es similar a pacientes monoinfectados. Debemos de tomar en cuenta las interacciones medicamentosas tanto como con el tratamiento antirretroviral como con otros medicamentos para comorbilidades que presentan estos pacientes, y el régimen de VIH deberá ser modificado dependiendo de la opción terapéutica de antivirales de acción directa a los cuales tengamos acceso. De tal suerte que para alcanzar las metas de la OMS es muy importante el diagnóstico. En el caso de la población que nos ocupa, que son los pacientes coinfectados, pues recuerden repetir las serologías en forma anual para identificar estos pacientes y poder ofrecer un tratamiento adecuado, logrando erradicación de la infección de hepatitis C en cifras superiores al 92-95%. Y con esto, pues, agradezco su atención. No sé si tengamos opción de preguntas. Gracias. Existe una serie de programas de apoyo por parte de Gilead, particularmente muy importante en la posibilidad de que a nuestros pacientes se les realice FibroScan. No sé, Fer, si quieras comentarnos un poquito de estos programas. Hola, buenas tardes. Muy brevemente, solamente para hacer de su conocimiento un par de cosas. Primero, agradecerles y pedirles de favor que las encuestas que tienen en cuanto a satisfacción del simposio las puedan llenar. Esta retroalimentación es muy importante para nosotros, pues para analizar esto y ver el valor que les están aportando este tipo de pláticas en los simposios de VIH. Por otro lado, bueno, pues hay 3 programas de apoyo para pacientes. El primero es el apoyo que se hace para el diagnóstico con pruebas de detección de hepatitis C. Este es un apoyo que se hace con un equipo que va en conjunto con el representante de ventas, de manera que si en alguno de sus centros tienen el interés de llevar a cabo escrutinio, detección o bien llevar a cabo pruebas anuales para aquellos pacientes que son seronegativos para hepatitis C pero que tienen VIH, esto se puede hacer. El segundo punto es el de apoyo con las pruebas para llevar a cabo la determinación de fibrosis por medio del FibroScan. Y el tercer punto es el programa de acceso
para aquellos pacientes que tienen seguro de gastos médicos, pero que la póliza no los llega a cubrir por algún motivo, o que tienen seguridad social, pero por alguna razón tienen alguna limitante para recibir el tratamiento directamente del Seguro Social. Existe un programa de acceso que Gilead ha implementado, de manera que esto lo pueden ver con el representante de ventas de Gilead, al cual les hace la visita, ¿no? Sería eso por mi parte. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, agradecemos a la Gracias. doctora Leticia Pérez Saleme su participación.